Quizás en tu ciudad había una tienda Benetton. Durante años estuvo ahí, en el centro comercial, en la calle principal, en ese local donde siempre había colores. Y un día, simplemente desapareció. Persiana bajada, carteles de liquidación, local vacío, sin ruido, sin explicación. Miles de personas en Europa han visto exactamente lo mismo, tiendas Benetton cerrando. Lo que casi nadie sabe es que detrás de esos cierres hay una historia de miles de millones, decisiones empresariales fallidas, tragedias humanas, y un apellido que pasó de dominar el mundo de la moda a intentar sobrevivir. Porque Benetton no era solo una marca de ropa, era un imperio, y el día que ese imperio empezó a romperse, no ocurrió en una tienda, ocurrió en un puente. El día que el puente cayó no solo se rompió el cemento, se rompió un apellido. Si te gustan las historias de dinero, poder y secretos que nadie cuenta, suscríbete ahora, porque lo que vas a descubrir no lo explica ningún medio. Durante décadas ese nombre había significado color, juventud, provocación y modernidad, un símbolo global que vestía a millones de personas. Pero en cuestión de segundos, el mundo dejó de ver suéteres y empezó a ver escombros, sirenas y familias enteras desapareciendo bajo toneladas de hormigón. 43 muertos. Y una pregunta que nadie podía ignorar. ¿Cómo terminó una marca de moda asociada a una tragedia nacional? Porque esta no es solo la historia de ropa, es la historia de poder, de ambición, de decisiones que se expanden durante generaciones y del precio invisible que a veces paga una familia cuando su imperio crece demasiado. 4 hermanos, un acordeón, una bicicleta, una máquina de tejer comprada con sacrificio. Y décadas después, miles de millones de euros, autopistas, restaurantes, equipos de Fórmula 1 y un apellido que pasó de ser admirado a cuestionado. Hoy te cuento cómo la familia Benetton construyó uno de los imperios más famosos de la moda y por qué ese imperio está desapareciendo delante de nuestros ojos. Porque hay fortunas que no desaparecen, pero sí cambian para siempre. Si entrabas en una tienda Benetton en los años 90, la sensación era inmediata. Color, orden, luz, optimismo. Suéteres perfectamente doblados en todos los tonos posibles. Una estética limpia, moderna y reconocible desde cualquier país. United Colors of Benetton no era solo una marca, era una idea. Una idea de diversidad, de juventud global, de un mundo sin fronteras culturales. En su punto máximo, la empresa tenía miles de tiendas en más de 100 países. Facturaba miles de millones y sus fundadores se habían convertido en multimillonarios internacionales. Pero el negocio textil era solo una pieza. A través de su holding familiar, los Benetton habían invertido en autopistas de peaje, servicios, restauración y participaciones estratégicas. Controlaban activos que movían economías enteras. El imperio era enorme, pero su origen era sorprendentemente frágil, porque todo comenzó con pobreza. Italia, 1945. La guerra había dejado un país roto y también había roto a una familia. El padre murió cuando Luciano tenía solo 10 años. Su madre enfermó poco después y 4 niños quedaron prácticamente solos frente a la vida. Luciano dejó la escuela, trabajó en lo que pudo, vendió periódicos. Entró como empleado en una tienda de ropa. No había sueños de riqueza, solo supervivencia. Pero incluso en esa precariedad existía algo poderoso, la unión entre hermanos. Giuliana aprendió a tejer, tenía talento natural, y un día hizo un suéter amarillo para Luciano. Ese detalle cambió todo. La gente lo miraba, preguntaba, querían uno igual. Luciano entendió algo que muchos empresarios tardan años en descubrir. El producto no es lo importante. Lo importante es cómo hace sentir a la gente. Para comprar una máquina de tejer necesitaban dinero, y no tenían. Así que vendieron lo único que poseían con valor: el acordeón de Luciano y la bicicleta del hermano pequeño. Con ese dinero compraron su primera máquina. Giuliana producía, Luciano vendía puerta por puerta. Los otros hermanos se sumaron después. Vendían pocos suéteres al principio, pero se vendían todos. Colores vivos en una Europa todavía gris, precios accesibles. Un estilo juvenil que rompía con la moda tradicional. En pocos meses pagaron la deuda y la empresa empezó a crecer. El gran salto llegó con una innovación simple pero brillante. En lugar de teñir el hilo antes de tejerlo, decidieron hacerlo después. Primero producían la prenda y luego la teñían según la demanda. Eso reducía riesgos, aumentaba la velocidad y permitía reaccionar al mercado. Mientras otros competidores apostaban a ciegas, Benetton respondía con precisión. Esa ventaja impulsó la expansión internacional. Tiendas en Europa, después Estados Unidos y luego Asia. El arco iris se globalizó. Durante años, la marca fue creciendo hasta convertirse en un símbolo mundial. Pero aquí empieza algo importante para entender por qué hoy ves tiendas cerradas.
En los años 80, la marca tomó una decisión radical: dejar de hacer publicidad tradicional. Las campañas ya no mostrarían ropa, mostrarían ideas. Un sacerdote besando a una monja, un enfermo de SIDA muriendo rodeado de su familia. Imágenes de guerra, racismo y conflictos sociales. El objetivo no era vender, era impactar. Y funcionó. El nombre Benetton se volvió imposible de ignorar, pero también generó críticas, boicots y controversias. Era una estrategia arriesgada. Cuando provocas constantemente, el margen de error desaparece. Durante décadas, Benetton fue sinónimo de innovación, pero el mercado cambió. Nuevas marcas introdujeron modelos más rápidos, producción ágil y rotación constante de colecciones. La velocidad se convirtió en el nuevo lujo, y Benetton, paradójicamente, empezó a quedarse atrás. Las ventas cayeron, las tiendas cerraron. Los cambios de dirección no lograban revertir la tendencia. Y ahí empezó el proceso que años después acabaría con muchas tiendas en tu ciudad. Pero el golpe más duro no vendría solo de la moda, vendría de la infraestructura. Agosto de 2018. Génova, Italia. Una tormenta intensa. Tráfico normal. Personas viajando, trabajando, viviendo. De repente, un tramo enorme de puente colapsó. Coches y camiones cayeron al vacío. Familias completas desaparecieron. 43 personas murieron. Italia quedó en shock. Las investigaciones apuntaron a fallos estructurales y mantenimiento deficiente en la concesión vinculada al ecosistema empresarial donde participaba la familia Benetton. El impacto fue inmediato. Indignación pública, presión política, pérdidas económicas, daño reputacional irreversible. El apellido que había representado color ahora representaba tragedia. La familia perdió miles de millones en valor. Se vio obligada a vender participaciones estratégicas y la presión mediática fue brutal. Ese mismo año, murieron dos de los hermanos fundadores con pocas semanas de diferencia. Era como si una era completa estuviera terminando. La marca de ropa, que ya atravesaba problemas, entró en crisis profunda. Pérdidas millonarias, cierre de tiendas, despidos, reestructuración urgente. La familia tuvo que inyectar capital para evitar el colapso. Lo llamaron la última oportunidad. Y aquí está la clave para entender lo que viste en tu ciudad. El negocio de moda sufría, pero el holding familiar seguía siendo enorme. Infraestructura, inversiones y activos multimillonarios. La fortuna no desapareció, pero el significado del apellido sí cambió. Italia construyó un nuevo puente, moderno, seguro y tecnológico. Y el nombre Benetton no aparecía en ninguna parte. Porque hay marcas que pueden sobrevivir a crisis financieras, pero no todas sobreviven a crisis morales. 4 hermanos vendieron un acordeón y una bicicleta. Construyeron un imperio que vistió al mundo de color. Décadas después, ese mismo apellido quedó ligado a una de las tragedias más impactantes de la Italia moderna. El dinero sigue existiendo, la familia sigue siendo rica, pero el símbolo cambió para siempre. Porque al final, los imperios no solo se miden en dinero, se miden en legado. Y ahora quiero saber algo. ¿En tu ciudad también cerró una tienda Benetton? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime qué piensas. ¿Crees que la diversificación salvó la fortuna de la familia o fue precisamente lo que destruyó el significado de su marca? Te leo en comentarios.